Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Hoy, miércoles 8 de junio, nos estamos reuniendo buscando nuestro propósito, que sería, o tratando de conseguir nuestro propósito, que sería encontrarle el lado positivo a las noticias, y estamos con nuestros partner, el señor Carlos Flores, y quien les habla, Neil Ruiz, y, perdón, George Hübner. Estoy muy acelerada hoy, me parece. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes, Neil, buenas tardes, Carlos, muy contento de poder conversar y bueno, también muy expectante frente a las últimas situaciones que se han vivido a nivel regional en el país, así que interesante poder conversar hoy día y junto a todos los auditores acá de Radio Portales pensando en estos ya 62 años de aniversario que ha cumplido hace pocos días. Muy buenas tardes, señores auditores, buenas tardes, Neil, buenas tardes, George. Efectivamente, bueno, este mes y estos días son muy importantes para nuestra emisora. 62 años es una buena cantidad de tiempo y bueno, la importancia que tiene la radio, todo el mundo la sabe, y Radio Portales ha sido siempre pionera en el sentido de la información y la entretención. ¿Ah? Recordemos que Radio Portales fue creada el año 1960, el 6 de junio, ya, por dos empresarios palestinos, don Raúl Tarud y don Abraham Asbun, ¿ah? Que fueron los que iniciaron las transmisiones y bueno, se ha prolongado durante mucho tiempo hasta ahora y obviamente ha informado a todos nuestros auditores de parte importante de la historia de Chile, los cambios políticos, los cambios deportivos. Así que felicitando a todo el personal de nuestra emisora, a todos nuestros colegas también panelistas de distintos programas, y obviamente es un momento de alegría para nosotros en este aniversario. Felicitaciones a nuestra querida radio, entonces, en su mes aniversario, y a seguir con esta loable labor de comunicar e informar. Comenzamos con nuestras efemérides. Carlos, ¿qué tienes para hoy? Bueno, efectivamente, una de las cosas que se celebró el 7 de junio, muy importante para Chile, 142 años, el 7 de junio de 1880, se efectuó el asalto al Morro de Arica, una gesta militar de la Guerra del Pacífico, muy importante para nosotros, considerando que era un bastión muy importante peruano y fue conquistada en una situación geográfica bastante difícil por el ejército chileno, comandado por el general Baquedano, pero participando directamente en ese evento el coronel Pedro Lagos a cargo de las tropas. Se tomaron el Morro de Arica contra las fuerzas peruanas con una cantidad de alrededor de 5.000 hombres, y bueno, fue un periodo que partió desde las 5:30 de la mañana, los primeros enfrentamientos, pero la última etapa, y yo creo que es la que más se reconoce como hecho heroico, se realizó en la toma del Morro, en condiciones geográficas muy difíciles, como dije, para el ejército chileno, y en un lapso de 55 minutos. Las fuerzas peruanas a cargo del coronel Francisco Bolognesi, quien falleció
en ese día. Fue un triunfo muy importante para Chile, realizado por la infantería del ejército. Y por eso mismo, ¿no es cierto?, se celebra el Día de la Infantería en esa misma fecha. Así que creo yo que es una parte muy hermosa de nuestra historia, es sangre derramada por chilenos en beneficio, ¿no es cierto?, de todos los compatriotas en un conflicto bélico de los más importantes que ha tenido Chile. Así que es una celebración importante, así que felicitaciones a nuestro ejército y también, ¿no es cierto?, en forma particular a nuestra infantería, que nos tiene, ¿no es cierto?, con una historia de triunfos, de gloria, y bueno, como dice el ejército, ¿no es cierto?, siempre vencedor, jamás vencido, es una gesta muy importante. Bueno, si me permiten, yo también quiero hacer alusión a algunos días que son importantes poder considerar, dos particularmente. Uno tiene relación al Día Mundial de lo que es el medio ambiente, que se celebra el 5 de junio. Ya hay que pensar, y esto también relacionado frente a todas las situaciones y las necesidades de que la sociedad en sí y todos los organismos obviamente trabajen y generen acciones que obviamente nos permitan proteger el medio ambiente. Y lo otro tiene relación ya directamente con la salud, que es el 6 de junio, que es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, y aquí poner sobre el tema también la importancia de poder, en este caso, ser donante. Sabemos que el trasplante es una forma de poder otorgar vida a muchas personas, y el hecho de poder ser donante es una necesidad ya que nos permite salvar vidas. Así que quiero hacerlo alusión porque es importante que actualmente la legislación también deja en claro que uno puede dejar estipulado el poder ser donante, y sabemos que dicha condición es sumamente importante para poder salvar un sinnúmero de vidas que actualmente están en lista de espera y que obviamente requieren de algún tipo de donación de órganos. Yo te hago una consulta. ¿Tú tienes algún número con respecto a la región, a la zona de cuántas personas son o requieren trasplante o son, bueno? Mira, no tengo el dato que tú me preguntas, pero sí te puedo decir que actualmente existe una gran cantidad de personas en diferentes materias que están a la espera de poder ser trasplantados, ¿ya? Y hay que pensar que el ser trasplantado se requieren ciertas condiciones técnicas, ya obviamente de compatibilidad respectiva, y ahí frente también a los tiempos que se requieren, hay que pensar que cuando una persona que lamentablemente fallece, el poder, en este caso, extraer los órganos para poder ser trasplantados, se requiere todo un proceso de un tiempo, una cadena de mantención, y eso de una otra forma son horas vitales para poder asegurar el proceso. Entonces, en ese sentido, acá el mensaje particularmente quiero darlo a que en este día particularmente nadie está ajeno a poder ser requerente de un trasplante en un futuro. Ya lamentablemente hay ciertas condiciones de salud que llevan a las personas a verse deteriorada esta y obviamente a requerir de un órgano para poder seguir viviendo, y en ese sentido el generar sensibilización y concientización de la importancia de poder ser donante y dejarlo estipulado, dejarlo claro, para que obviamente eso pueda servir ya y pueda permitir obviamente la extensión de una vida, es algo que es importante poder sensibilizar. Supongamos que yo Oye, quiero, eh, supongamos que yo quiero donar médula, que es una donación que se puede hacer sin ningún tipo de complicación, solamente es una simple extracción. Corrígeme por favor, George, que tú eres el especialista en el tema. ¿Dónde puedo ir? ¿A qué lugar? ¿Dónde me puedo inscribir? Si yo quiero ser donante por modus propio? O sea, es importante que la principal fuente de donantes son de pacientes fallecidos más que de pacientes vivos, ¿ya? Es Ujú. importante que en la práctica lo que se busca es que dicho órgano, que en este caso pueda ser utilizado en otra persona, cumpla ciertas características, ¿ya? Y en ese sentido, acá lo importante es dejar estipulado el hecho de poder ser donante, ¿ya? Frente en este caso a la pérdida de la vida. Ya es importante que los familiares también tengan claro ese deseo explícito que tiene cada una de las personas, ya porque acá cuando se genera
obviamente el requerimiento. Hay una lista de espera de distintas patologías ya, y de distintos órganos a ser requeridos, ya, y ahí obviamente empieza, una vez que en este caso existe la posibilidad de ser donante, toda una cadena de acciones que obviamente van desde la extracción a lo que es la mantención, la compatibilidad, ya para ver obviamente qué es la persona que se puede ver beneficiada. Ya, entonces, acá lo más importante yo quiero decir el hecho de poder dejar claro, estipulado con la familia, de que si uno quiere ser donante, sabemos que obviamente no, la verdad no exista ninguna duda ya en poder serlo, para que obviamente la familia no se vea en este caso frente a la duda de la decisión que uno pueda tomar. Yo creo que eso es lo más importante al respecto, lo puede dejar uno también dentro de lo que es su registro de cédula de identidad. O sea, lo importante es la sensibilización de la importancia del tema. Sí, últimamente en estos días he visto muchos pedidos de donantes de sangre. Hay, discúlpame, yo no lo sé. ¿Hay un banco de sangre acá en la región? Sí, qué buen tema que planteaste, porque eso obviamente va más allá de la donación de órganos, pero que también es algo que es sumamente importante. Acá tenemos un centro de sangre que está en lo que es la subida el Litre, ¿ya? Y también eso es un requerimiento sumamente importante para, obviamente, salvar vidas frente a las personas que puedan haber requerido, pensando principalmente en lo que son accidentes de tránsito o algunos tipos de procedimientos que se puedan vivir. Ya ahí todas las personas pueden asumir, ya acá esto uno lo puede buscar, si me das un minuto, Banco de Sangre acá de Valparaíso, eso está en la subida del Litre, está todos los lugares, en este caso, y los horarios que se puedan realizar. En la página web es centrodesangrevalparaíso.cl, y también ellos han dispuesto de algunos puntos dentro de la región para poder ir a donar. ¿Ya? Y eso, créeme que va a significar también el poder salvar muchas vidas. Ya hay que pensar que una de las cosas que generalmente se requieren, el banco de sangre que tenemos acá en la región no solamente surte a la necesidad de la región de Valparaíso, sino que también surte a hospitales del norte. ¿Ya? Y en ese sentido, el poder contar con sangre y sus derivados va a permitir obviamente salvar vidas cuando se requiera, ¿ya? Y en ese sentido la importancia de generar una cadena de donación ya constante que permita obviamente mantener ese banco con los requerimientos obviamente necesarios de acuerdo a lo que se está observando. Y lo que tú indicas, George, sobre esta celebración de los donantes, yo creo que a la región de Valparaíso le toca muy de cerca, porque nuestra región fue pionera en los trasplantes, sobre todo de corazón, con nuestro conocido doctor, ¿no es cierto?, y recordado Jorge Caplán. ¿Ah? Así que es importante. Yo por lo menos es el primer trasplante que se hizo en Chile, pero no estoy seguro cómo estuvo respecto al resto de América Latina. No sé si estuvo en los primeros. ¿Ah? Sí, exacto. Oye, Eso, quiero agregar ahí nomás un link para que la gente pueda tener más información. Súmate a la donación de órganos.cl, ya va a poder también resolver todas las dudas, los temores, los miedos ya que se puedan generar. Ya súmate a la donación de órganos.cl, ya, y eso de una forma va a permitir que todas las personas puedan estar informados desde lo que es la donación de órganos y lo que les dije recién, centrodesangrevalparaíso.cl, toda la información en relación a la donación de sangre. Perfecto. Hace un par de años, cuando vivía en Argentina, hubo una campaña muy importante con respecto de donantes vivos, en este caso por lo que era donación de médula. Sí, quizá, vuelvo a insistir, existen donaciones de personas que puedan estar todavía vivas, pero principalmente el proceso de donación se da en Sí, personas el, que han el fallecido. prioritario sería en personas fallecidas, ¿no? Pero Correcto. bueno, existe también la otra alternativa en el caso de, creo, si mal no estoy informada, con respecto de algún tipo de cáncer, para lo que sería donantes de personas vivas. Pero bueno, tú eres el idóneo en el tema.
Así que el llamado acá a sensibilizar y no olvidar estas fechas que son simbólicas, pero que obviamente nos ponen el tema sobre la mesa y que obviamente nunca nadie puede estar ajeno a poder verse la situación de ser, en este caso, necesitante de algún tipo de órgano. Así que yo creo que es importante concientizar, más en esta sociedad que a veces estamos un poco más individualistas y la gente está preocupado solo de en sí mismo. Sí. Oye, pero en Chile hay una, yo diría que hay una organización del sistema sanitario bastante eficiente, porque me parece a mí que trasplante de ciertos órganos son realizados mediante una cadena logística desde el lugar donde esté el donante, a través del sistema de aviones, traslado, y en el mínimo de tiempo hay una trazabilidad, ¿no es cierto?, de las personas que requieren trasplante y aquellos seguramente que también son posibles donantes. Y además que hay que reconocer que la tecnología ha avanzado mucho y tal vez, ¿no es cierto?, los trasplantes cada vez revisten menos riesgo. Sí, la cadena logística es sumamente, está bien, en este caso articulada, pero ahí el tiempo es lo más importante, ¿ya? Y en ese sentido, el hecho de poder, acá es un poco muy al filo. Fallece una persona, se procede al proceso en este caso, de extracción de órganos, y eso de una forma se activa toda una cadena de acciones de los posibles donantes, o de los receptores de donantes, que obviamente puedan darse en virtud a los estudios de compatibilidad que se requieren. Entonces, eso afortunadamente ha funcionado bien, pero siempre acá lo importante es que hay más necesidades de trasplante de donantes versus donantes. Entonces, por eso es lo importante de transmitir la importancia de dejar bien claro la importancia de donar, ¿ya? Bien. Bueno, cambiamos un poco de tema. Nos vamos Oye, a... una celebración tenemos, ¿cierto? Todavía. Sí, cuéntame. No, que una celebración que tenemos, ¿no es cierto? Un día como hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos. Y es importante destacarlo porque en el caso actual, digamos, con la crisis hídrica que tenemos, los océanos son una fuente, y por decirlo de alguna manera, inagotable de agua. Mediante una buena política nacional podríamos tener, por lo que le da mayor relevancia, ¿no es cierto?, al cuidado que hay que tener con los océanos. Tú, George, nombrabas recién, ¿no es cierto?, la aceleración del medio ambiente. Bueno, estos mares, estos océanos que nos rodean, nos permite contar con este elemento vital para la vida, por lo que significa que hay que hacer, ¿no es cierto?, una política de carácter global respecto al cuidado de los océanos. Todos sabemos que los océanos están muy afectados por el plástico, ¿ah? Bueno, y sobre todo en las áreas costeras. Hay lugares que están bastante más contaminados en otras partes del mundo, pero nosotros no estamos alejados de ese fenómeno. Así que creo yo que es importante recalcarles a nuestros auditores la importancia que tienen los océanos y la importancia particular que tiene el Océano Pacífico para nosotros, que nos baña a lo largo de todo el país, un país que está, ¿no es cierto?, con una costa muy larga, ¿ya? Y obviamente tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla porque tiene recursos no solamente para alimentarnos, sino que también, ¿no es cierto?, para enfrentar el futuro respecto al agua. Quiero citar que hay una campaña que muchos deben estar informados al respecto, referida a reciclar las mascarillas y todos los plásticos que están, bueno, principalmente en lo que es en nuestros bordes costeros. Y con esta campaña, con esta basura o estas cosas descartadas por las personas,
bueno, quieren hacer posavasos, maceteros, todo lo que se pueda desarrollar en función de todo lo plástico o todo lo que se pueda reciclar. Así que es una campaña bastante importante que ayuda a que nuestros océanos y nuestras playas no estén tan contaminados, ¿no? No, sin lugar a dudas, aparte que en todos los océanos también no solamente hay agua, hay vida, hay obviamente un sinnúmero de ecosistemas que se mantienen y ahí la importancia de que todos obviamente cuidemos y contribuyamos a que dichos ecosistemas se puedan mantener. Sí, tal cual. Bueno, ¿quedó algo pendiente con respecto a nuestras efemérides? No, ¿Nada? eso Estamos bien. básicamente hemos recordado varias cosas importantes, Sí, ya que se celebran a nivel mundial y también, ¿no es cierto?, recordar nuestros hechos históricos como país, como nación, ya que nos enorgullecen y que es bueno traerlos al recuerdo, a conversar sobre ello y también, ¿no es cierto?, todo lo que nos trae la historia se puede proyectar, ¿no es cierto?, hacia el futuro para el bienestar de toda nuestra población. por supuesto. ¿Qué opinan ustedes de la propiedad privada en función de los dichos de estos días? O sea, dale, Carlos, dale, Carlos. No, lo que pasa es que efectivamente hay varias cosas que han ocurrido en esta última semana que es bueno comentarla. Y yo particularmente, no sé si eso es lo que tú tienes en mente, Neil, pero a mí me vino a la cabeza las declaraciones que hizo el ministro de Obras Públicas, Sí, el señor eso. Montes, me parece, Sí, eh, donde mencionó que en los procesos de toma de terreno, eh, cuando estos terrenos fueran de privados, el Estado no iba a intervenir. Y me parece una declaración bastante perjudicial, peligrosa, dañina, porque significa que el Estado hace abandono de sus deberes, porque el Estado es el que tiene que dar la seguridad, porque si no fuera así, significaría que todas las personas tienen que armarse, porque como tienen que defenderse a sí mismas de una toma, es la única forma de hacerlo por sus propias manos, cosa que me parece a mí incorrecta. El Estado está para mantener el Estado de Derecho, y el Estado, dentro del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Una de las cosas importantes es respetar la propiedad privada, es respetar, ¿no es cierto?, que las leyes se cumplan, que no exista, porque la toma de terreno no es otra cosa que una usurpación, un robo, un delito que se hace fuera de la ley. Eso es independiente, ¿no es cierto?, de las necesidades sociales, que por supuesto existen, pero el camino no es la toma y menos que el Estado se reste para intervenir en situaciones como eso. Hace poco, tiempo atrás, ¿no es cierto? lo que sucedió en Concón hace un tiempo, hace un año, 2 años Claro, atrás, que un exactamente. sicario, El o sea, asesinato de un empresario, claro, Alejandro que Correa fue quiso ir a solicitar, quiso solicitar que le devolvieran los terrenos que habían usurpado en Quilpué, y cuento corto, enviaron a un sicario quien lo asesinó en la puerta a la salida de su casa. exactamente, entonces ahí no podemos dejar, ¿no es cierto?, a las personas abandonadas, porque, porque el Estado tiene una obligación constitucional, una obligación moral. Entonces, me parece súper, muy equivocado lo que dijo el ministro y que da un precedente muy peligroso. Me parece a mí, por lo menos, que debiera ser rechazado por la mayoría de las organizaciones. La propiedad privada es muy importante porque eso nos permite tener libertad. Sin propiedad privada la libertad se reduce al mínimo. Entonces, el respeto a la ley es lo más importante y más todavía que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la intención de este gobierno de quitarle las armas a las personas particulares, a las personas que tienen las armas en forma legal, en forma inscrita, como corresponde a la legislación. Y eso significaría dejarle la exclusividad de las armas a los delincuentes. Me parece
también cosas que no contribuyen a a la seguridad del Estado, al Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y a la tranquilidad de las personas. Sí. Ayer hubo un Perdón, un corte de tránsito en la avenida Las Palmas, ayer a la tarde. Yo creo que fue algo, entre las 19 20 horas, donde estas personas estaban solicitando una solución habitacional. Estas personas que cortaron la ruta están en una toma. Entonces, en función de eso, obviamente se perjudicó todo el tráfico, el tránsito, y justo era una hora punta, ¿no? En ese horario. Así que estaba bastante congestionado el sector. Realmente es bastante complejo, tanto el tema de solución habitacional como el tema de que tú tienes un terreno que has adquirido o una propiedad que has adquirido con el mayor esfuerzo, muchos sacrificios, y que de pronto esa propiedad te la quiten porque sin ningún tipo de otro de argumento, que yo no tengo dónde vivir, nada más que eso. te la quiten por la fuerza. Por la fuerza, y con temor a que no tengas ninguna represalia con respecto de que si tú te acercas a que te pase lo mismo que a Alejandro Correa, que por ir a solicitar algo que era de él, lo mataron. Sí, la situación es bastante compleja. Acá no hay que dividir un poco las aguas en relación a la problemática. Sabemos que hay un déficit de vivienda, ¿ya? La importancia del Estado también que lleva en poder generar condiciones que las personas puedan tener una vivienda digna y generar todos los canales para que obviamente de manera adecuada y de manera honesta las personas puedan tener el apoyo requerente, ¿ya? Pero los dichos obviamente del ministro Montes, ya ministro de Vivienda, son eh, totalmente fuera de toda lógica, ¿ya? Él hace una diferencia, ¿ya? O esboza una diferencia en relación a la toma de propiedades tanto públicas como privadas, y entendiendo que cualquier acción que en este caso de un terreno privado debe iniciarlo el dueño, obviamente lo que plantea es que cada uno se pueda rascar con sus propias uñas y finalmente queda en un estado de indefensión máxima, ¿ya? Y de una otra forma tiende a normalizar un proceso que sabemos que está mal. Ya, ahí yo creo que una de las cosas más importantes es no relativizar y no normalizar que las tomas son procesos que son irregulares, ya que obviamente hay en este caso hay una vulneración de los derechos a la propiedad privada que puedan tener las personas, ¿ya? Y esto no tiene que ser la forma de solución a la problemática de fondo que es en este caso el déficit de viviendas habitacionales. Yo comparto con Carlos el hecho de que este tipo de mensajes genera confusión y genera un sentido de que a lo mejor tiende a normalizar algo que sabemos que no está bien, y en donde obviamente, como tú bien mencionabas, las personas con esfuerzo, con dedicación, partieron comprándose a lo mejor su terrenito para después poder construir su casa, finalmente se puedan ver afectados. Hay que pensar que lamentablemente acá en muchas situaciones irregulares el narcotráfico ha entrado a tomarse dichas condiciones, hay verdaderas mafias al respecto, y ahí de una u otra forma esto a la larga puede dar pie a que este proceso se incremente en el tiempo. Así que hay que ser muy claro y categórico que los dichos son totalmente desafortunados, ¿ya? Y de una u otra forma acá los ciudadanos no pueden estar indefensos y el Estado debe ser garante, en este caso, de un derecho constitucional. Bueno, tenemos muchos temas, muchos temas. No sabemos por dónde empezar, pero bueno, nos vamos a centrar en el tema económico, ¿les parece? Démosle. Con noticias. El IPC de mayo llegó al 1,2%. ¿Qué tienen para comentarnos al respecto? Bueno, una mala noticia, porque obviamente sabemos que la inflación debe ser uno de los grandes problemas que afectan a todos los ciudadanos y genera obviamente una mayor, o le pega más fuerte en este caso a las personas más vulnerables, ¿ya? Haciendo un análisis, ya llevamos en el año 2022 un acumulado del 6,1%,
¿ya? Y en los últimos 12 meses está por sobre los 2 dígitos en el 11,5%. ¿Qué es lo importante destacar? Que este nivel de inflación ya no se vivía desde el año 1994, ¿ya? Conversamos antes de iniciar el programa que efectivamente no habíamos acostumbrado a poder mantener una inflación controlada dentro del ámbito del 2, del 3%, pero lo que estamos viviendo en la actualidad claramente afecta a todas las personas y genera una devalorización obviamente del dinero. ¿Ya? Hay que pensar que principalmente esto se da por algunos elementos asociados a los alimentos, ¿ya? A aspectos asociados al transporte, ¿ya? Y de una forma es una mala noticia, y esto también va de la mano al incremento que hizo el Banco Central de subir la tasa a un 9%. Entonces, de una forma acá el llamado a la ciudadanía es actuar con prudencia, ya tener esta visión de ahorro, no generar gastos innecesarios. Ya la educación financiera pasa a ser un pilar fundamental frente a las cosas, ya, y poder priorizar lo más importante, pero claramente esto va a afectar, y yo me imagino que el gobierno está pensando en cómo poder enfrentar este incremento que se está viviendo y que de una forma está pegándonos a todos los chilenos, ya desde el ámbito de los alimentos. Yo el otro día, el pan está sobre los 2.000 pesos, ya qué decir el aceite, qué decir la benzina, ya, y otros elementos que de una otra forma son bastante importantes y funcionales en el día a día que vivimos. Entonces el escenario no es positivo, y ahí yo espero que el gobierno también tenga un rol obviamente de protección hacia todos los ciudadanos. Efectivamente, fíjate que una de las cosas, yo diría, principales que tiene un gobierno es mantener la estabilidad económica. La inflación tiene una relevancia muy grande en la vida de las personas, porque cuando la inflación es baja, permite que las personas puedan planificar su vida, puedan planificar sus ahorros, puedan planificar sus vacaciones, puedan planificar sus adquisiciones, ¿ya? Las empresas empiezan a planificar sus inversiones, empiezan a planificar su expansión. Así que si hay algo que es negativo para cualquier país es la inflación. Y por eso, ¿no es cierto?, se estableció en su momento y en los países desarrollados de esa forma un banco central autónomo. Recordemos que el alza que hizo ayer, si no me equivoco, el Banco Central, que subió la tasa al 9%, es una respuesta que da el Banco Central para mantener o para controlar la inflación, porque si no lo hiciera, la inflación se sigue disparando. Y particularmente estas son situaciones muy críticas, porque la gente que se ve afectada empieza a presionar al gobierno por bonos, por subsidios, por ayudas, ¿ya? Porque precisamente la inflación, ¿qué es lo que hace? Hace que ya las remuneraciones no le alcancen, tal vez, para terminar a final de mes. Por lo tanto, aquí vamos a ver la responsabilidad del gobierno, porque si el gobierno empieza a dar bonos, empieza a dar subsidios, lo que va a hacer es ampliar la inflación, lo que al final como nosotros en este programa siempre recordamos ciertos dichos, va a salir más cara la vaina que el sable. Entonces, hay que ser muy responsable y hay que tener coraje para enfrentar estas situaciones de crisis y tomar medidas adecuadas. Por eso, ¿no es cierto?, que yo encuentro que es muy complicado que dentro de las prioridades del gobierno esté subir los impuestos, porque al subir los impuestos significa que todo sube, ¿no es cierto? Porque obviamente se paga más impuestos, y esa alza de impuestos normalmente se va a precio. O sea, eso significa que si tenemos inflación y además se suben los impuestos, más van a subir los precios de las cosas, de los productos y los bienes. Entonces, es una situación económica muy complicada. Y Además, toda esa recarga de diferencias de precio, ¿quién las asume? Los que estamos en la última línea de consumidores, o sea, el consumidor final. exactamente, exactamente. Entonces,
y además que esto tiene una mayor complicación porque además hay una presión internacional hacia la inflación, porque con la crisis mundial, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La guerra de Rusia y Ucrania, eh, eh, recordemos que hace algunos días la India restringió sus exportaciones de trigo, perdón, de azúcar y de trigo. Entonces, esas cosas van haciendo que se produzca escasez mundial. Y algunos expertos hablan ya incluso, ¿no es cierto?, de una crisis alimentaria, precisamente por eso, porque van a haber productos que van a escasear y obviamente al escasear van a tener precios altos. Así que además, ¿no es cierto?, de que si se hace una mala política económica, la inflación se puede disparar, lo que es lo más negativo para la gente más vulnerable, acompañado de una presión internacional. Sí, tal cual. Así que bueno, esto, bueno, y todo esto, el Banco Central ha hecho una proyección que no es tampoco nada satisfactoria. No hay ningún tipo no se ve el horizonte a corto plazo en este tema económico. No, no, Lamentablemente. no se ve el horizonte a corto plazo. Obviamente el nivel de crecimiento que se proyecta sigue ajustándose, ya estamos en un orden también de un crecimiento del 1,4%, y ahí el llamado particularmente en responsables. Yo creo que acá uno de los elementos, y lo pongo sobre la mesa, que creo necesario poder también establecer, es un elemento asociado a lo que es la educación financiera como un pilar dentro del proceso formativo educacional, ya, porque de una u otra forma eso nos permite tener en este caso la mesura y la templanza de poder actuar de manera adecuada frente a estas situaciones de complicación, ¿ya? Como bien, en buen chileno, importante a lo mejor apretarse un poquito el cinturón y establecer las prioridades que cada una de las personas puedan tener para poder enfrentar esta situación que se ve en el corto plazo no positiva. Oye, y una de las claves para ir superando la inflación es precisamente el crecimiento. O sea, lo que debe hacer el gobierno es de facilitar, incentivar, dar políticas que permitan invertir, que permitan que se cree más empleo, que permita que el país, o sea, con un crecimiento de un 1,4% es absolutamente insuficiente, ¿no es cierto?, para superar este problema. Entonces, esto debiera tomarse por darle un nombre, una política de guerra, porque hay que hacer un crecimiento acelerado. Y para eso, ¿no es cierto? La única forma de hacer un crecimiento acelerado es dando incentivos adecuados a los inversionistas. Y precisamente eso es lo que yo no he visto en este gobierno, que precisamente lo que anda es buscando cómo restringir la inversión, porque cuando se suben mucho los impuestos, la inversión no llega, ¿ya? Cuando la inflación es alta, la inversión no llega. Y además, ¿no es cierto?, nos encontramos con una crisis de carácter político, en la cual, además de todo, hay incertidumbre, ¿no es cierto?, en cómo va a ser Chile en el futuro. Recordemos que la nueva constitución trae cambios, pero drásticos, absolutamente violentos a lo que es la organización de Chile, ¿ya? Y bueno, todo lo que aparece en el borrador de la convención precisamente no estimula la inversión, no estimula la participación privada, no estimula la creación de empleo. Entonces es un escenario eh, complicado, es un escenario complicado y que se necesita, ¿no es cierto?, un liderazgo muy importante para enfrentar esta situación. Bueno, y un poco de todo, ¿no? Hoy se inaugura la Cumbre de las Américas, la novena Cumbre de las Américas. Estas son reuniones donde se invitan a distintos jefes de estados, de gobierno, de países de América, y esto desde 1994 se realizan, y estos encuentros promueven específicamente lo que es la cooperación hacia el crecimiento económico y de los países, ¿no?
Quienes no fueron invitados, no fueron invitados 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El argumento fue que no cumplen con las normas de la burocracia, de la democracia, perdón, y están violando los derechos humanos. ¿Quiénes sí fueron invitados? Muchos Bueno, países, entre ellos Chile. El presidente Boric hoy está presente en la inauguración de esta cumbre. Perdón, Carlos, ¿qué ibas a comentar? no. Bueno, efectivamente, esta es una reunión muy importante porque permite la interrelación entre los países de América, ¿ya? Y generalmente se generan acuerdos, se generan formas de agrupar a los países en el crecimiento, que hace que tengan resultados muy positivos. Sin embargo, ya me parece a mí que el hecho de dejar afuera a estos 3 países con el argumento de falta de democracia me parece acertado, porque la verdad es que uno de los grandes problemas que tiene América Latina precisamente son aquellos países que no solamente no tienen democracia, sino que exportan ideas totalitarias, revolucionarias, que no ayudan al crecimiento. Entonces, yo creo que en esta cumbre espero que se establezcan acuerdos que nos ayuden en cosas que realmente son importantes, en la ayuda al medio ambiente, a cuidar nuestro sistema ambiental, en acuerdos económicos, pero sobre todo, creo yo, lo que mejor ayuda a las economías de los países es precisamente el intercambio comercial, o sea, los acuerdos de libre comercio, hay que ampliarlos, hay que mejorarlos. Recordemos que Chile y el gobierno actual no quiere adherirse, ¿no es cierto?, al Tratado Transpacífico, al TTP-11, ¿ah? Que están las grandes potencias del mundo, donde está la economía, donde está la riqueza, donde están los compradores, y Chile no quiere adherirse por razones tal vez ideológicas. Entonces me parece curioso que precisamente el presidente ayer en una intervención en California, ¿no es cierto?, dijo que Chile era un país que le interesaba mucho la inversión, que se respetaba mucho la propiedad privada. Entonces, me parece que lo que él dijo me parece perfecto, porque es lo que debe hacer un presidente, pero no se condice con las políticas que está aplicando internamente, porque precisamente no está protegiendo la propiedad privada y no está protegiendo la inversión. Entonces, y además no le acomoda, diría yo, el hecho de tener una economía abierta al mundo. Por algo no se quiere adherir a este sistema económico pacífico, del Transpacífico. Uno de los países que, bueno, el resto de los países fue invitado a esta cumbre y por lo general si el presidente no puede asistir envía a un representante. En este caso, México anunció que no va a ir, que no iría a la cumbre, López Obrador, y tampoco enviaría a ningún representante. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con que se los hubiese excluido a esta invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto obviamente tiene un trasfondo político, una corriente ideológica bastante enunciada, y espero que, bueno, que el resto de los presidentes de los otros países lo interpreten o quieran interpretarlo, porque si están aliados o alineados con el pensamiento de estos países que han sido excluidos, bueno, en un futuro caerán en el mismo saco, ¿no? Interpreto. Y también serán un poco expulsados de esta alianza, ¿no? A ver, yo creo que acá hay que ser sumamente claro. Esta cumbre en particular, no soy tan optimista. La verdad creo que ya hemos visto que varios países se han ido restando por diferentes motivos. Ya, yo comparto también plenamente el hecho de que acá el mensaje debe ser claro, ya debe ser contundente y no puede ser relativo, no se puede relativizar. Ya debe pretender
que obviamente la democracia sea la máxima expresión de nuestras relaciones. Y en ese sentido, no podemos, obviamente, en este caso, incluir aquellos países que no solamente tienen procesos democráticos, sino que también vulneran constantemente los derechos humanos y en donde, de una u otra forma, acá se tiende a relativizar dicha violación. Ya en esa misma línea, obviamente, esta son oportunidades que se generan. Si bien no estoy del todo optimista, espero ver cuál va a ser el papel de nuestro presidente para ver cuál va a ser la línea que en la práctica va a llevar a nuestro país y de una forma cómo esto va a afectar positiva o negativamente a todos los ciudadanos. ¿Ya? Yo creo que acá hay reuniones con países importantes, ¿ya? De una otra forma que marcan tendencia y un poco cómo se va desenvolviendo nuestro país en relación con los otros países del mundo. Y creo que son oportunidades que espero se puedan llevar a cabo y que de una otra forma beneficien a todos los chilenos. Acá creo que es importante pensar que acá este tipo de instancias tienen que darse como una oportunidad para que en la práctica mejore la calidad de vida de todos los chilenos, ¿ya? Y en eso espero y estaré atento a cuál será la puesta en escena de nuestro presidente para poder, obviamente, tener una decisión más formada. Podremos a lo mejor conversar la próxima semana cómo estuvo la cumbre y cuáles fueron las temáticas que se abordaron y ahí poder ser más crítica, ¿ya? Pero claramente el hecho de que se merme, producto de que hay muchos países que se han restado por diferentes razones, también pierde fuerza la cumbre, ¿ya? Y se pierde a lo mejor el objetivo original de esta. Los invito a ver que cambiemos de tema. Plan regulador de Viña. ¿Qué les suena? Bueno, a mí me parece que es una gran oportunidad que se había estado bastante lejana durante harto tiempo. Sabemos ya que se había paralizado en su momento. Ya no me quedó claro cuál fue el motivo de la paralización en sí, pero creo que es importante que este plan regulador que va generando las reglas del juego para todos los vecinos de Viña del Mar es una oportunidad y yo espero que obviamente también todos los vecinos de los distintos barrios y sectores de nuestra ciudad participen activamente en la construcción del cómo queremos vivir los próximos años, ¿ya? Creo que es una herramienta y un instrumento que espero se pueda llevar a cabo de buena forma. Ya entiendo que este proceso se partió de cero, ya había un trabajo que a lo mejor hubiera sido importante haber sido considerado, ya, pero de una forma creo que es un instrumento que es necesario actualizar porque Viña del Mar en la actualidad no es lo mismo que 20 años atrás, ya, y de una otra forma tenemos que ser capaces de visualizar y proyectar lo que queremos construir como ciudad. Y ahí obviamente el rol que tiene cada uno de los ciudadanos es fundamental para poder ver reflejado su mirada en lo que es el plan regulador de nuestra ciudad. Se contempla en este plan regulador unos temas importantes, lo que sería vivienda, medio ambiente y específicamente lo que es la participación ciudadana. Están en el proceso de avances de esta actualización del plan, ¿no? Bueno, dale Carlos. No, yo quería agregar nomás que bueno, el plan regulador es importante porque permite, tal como decía York, proyectar el crecimiento de la ciudad o la implementación de ciertos servicios, porque la verdad es que espacios son muy pocos los que quedan disponibles, por lo tanto deben ser de alguna manera bien definidos, ¿ya? De tal manera de no exacerbar la excesiva aglomeración de habitantes, ¿no es cierto? No densificar mucho, demasiado las ciudades y también dejar espacio a la comunicación. Recordemos que Viña del Mar, uno de los problemas grandes que tiene es precisamente sus conexiones viales. Y hay varios proyectos que están esperando ahí, me parece a mí la proyección, por ejemplo, de 6 Oriente o 5 Oriente, que llegaría a la avenida Alessandri, que es un proyecto que lleva muy antiguo y me parece que está en este minuto medio detenido, incluso
con opiniones negativas de parte de la municipalidad o de la alcaldesa particularmente. ¿Qué pasa con el sector de la recta La Salina? Bueno, y deben haber, y hay otros más porque están también el problema de los accesos, ¿no es cierto?, de Agua Santa o de Forestal, que también, ¿no es cierto?, se pretende implementar para facilitar el acceso a Viña del Mar, el acceso o la salida de Viña del Mar. Así que me parece que, tal como dice Georg, es una oportunidad y ojalá que se escuche a todas las personas y obviamente que se haga caso también a las personas expertas, ¿ya?, en planificación, porque Viña es una ciudad hermosa y que merece todavía mejorar, merece mejorar en sus aspectos densificación de población, como también en sus vías de comunicación. Sí, tal cual. Exacto, así que yo también espero ahí que esta sea una oportunidad de poder recoger las distintas miradas y finalmente cómo queremos vivir, ¿ya? Porque la proyección sabemos que es importante planificar, no puede ser de manera aleatoria, ¿ya? Sabemos que de una reforma Viña del Mar tiene un sinnúmero de dificultades, el tema de la vivienda, que decirlo, tenemos los principales campamentos del país en esta ciudad, y de una reforma en lo que es la parte vial está totalmente congestionada, sabemos que tenemos el parque automotriz por sobre lo que actualmente las calles lo permiten albergar, y ahí obviamente el crecimiento tiene que ir de la mano de cómo queremos vivir en el futuro. Así que espero que también sea una gran oportunidad y el llamado a todos los viñamarinos, ¿ya?, que participen en las distintas instancias que se vayan generando, porque la opinión es necesario. Acá a veces se critica el hecho de que no hayan oportunidades y lo importante es poder también ser comprometido y tomarse esta oportunidad y expresar lo que uno considera importante para el desarrollo de la ciudad. Oye, perdón, y este instrumento debe ser sumamente claro, ¿ah? Porque una de las cosas que más han afectado en el último tiempo el desarrollo de las ciudades es precisamente la certeza jurídica, ¿ah? Hemos visto en Santiago, en distintos lugares, incluso aquí mismo en Viña, que se paran proyectos cuando ya están casi construidos o terminados. Entonces, me parece que todos los instrumentos que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la ciudad, primero deben ser absolutamente claros y visionarios en lo posible, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que den certeza, que se cumplan, que efectivamente cuando se acepte un proyecto que pueda llegar a fin, porque si no, significa interrumpirlo en una etapa en la cual no es bueno hacerlo. Y tal cual. Bueno, les cuento que se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, hemos hablado un poquito de cada cosa, hemos pasado por distintos segmentos, así que bueno, solamente yo me voy despidiendo, desearles que tengan un excelente resto de semana, a seguir cuidándonos, porque estamos con alto porcentaje todavía en contagios, pero más que nada tomando las precauciones, siguiendo con la normativa de higiene, ¿no? Y distanciamiento, cuidado, principalmente. Me despido y nos encontramos el próximo miércoles y que tengan un lindo resto de semana. Georg, Neil, también muy buenas tardes, señores auditores. Lo mismo, mis deseos de un buen fin de semana y conversaremos de otros temas y muchas cosas más el próximo miércoles a esta misma hora. Sí, saludar a todos los auditores, saludar ahí a Nil y a Carlos, que tengan buena semana y obviamente a seguir escuchando esta radio que ya ha cumplido 62 años, comunicando, informando, manteniendo al día todo el acontecer regional y nacional. Así que tengan buena semana a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, nos encontramos. Chao, chao. Cuídense.